Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio Alberto Pradilla, periodista vasco que ha cubierto ampliamente Venezuela, Centroamérica, actualmente asentado en México. Se ha especializado en las cuestiones migratorias y de derechos humanos, autor de un libro fundamental para entender el flujo de la migración centroamericana hacia México rumbo a Estados Unidos, Caravana. Muchísimas gracias, Alberto, por acompañarnos hoy. No, gracias por invitarme, un gusto. Estamos frente a una nueva oleada migratoria visible, porque pues la migración visible o invisible nunca se ha detenido desde hace décadas. Pero esta caravana da la impresión de tener una nueva característica, que es que está integrada fundamentalmente por haitianos. Una isla, ¿cómo es que llegaron esos haitianos a México? Pues sí, digamos, esto sería la pre-caravana actual, porque ahora tenemos otras dos avanzando por el país, pero sí, el hecho de la migración haitiana es un cambio fundamental. Fíjate, este año México va a recibir más o menos 120.000 solicitudes de asilo. De ellas... 120.000, es un récord. O sea, el récord estaba en 2019, estaba en 70.000. Es decir, van a ser 50.000 más. Ya no quieren solo pasar, también quieren quedarse aquí. Aquí hay una pequeña trampa. Bueno, el problema es, de estos 120.000, es posible que más de 50.000 sean haitianos. Que es lo que marca la diferencia respecto a otros años. Es decir, por primera vez en la historia, la nacionalidad que más asilo solicita en México no es Honduras, es Haití. Y además de los que vienen, o sea, los de nacionalidad haitiana, están también personas con nacionalidad de Brasil y con nacionalidad de Chile, que son hijos de esos haitianos que nacieron en el país, porque hay que pensar que este flujo es la consecuencia de una década de abandono y miseria del país. Recordemos el terremoto de 2010. A partir de ahí muchas personas se marchan de la isla y van a Chile y a Brasil, donde reciben trabajo, donde han estado establecidos durante la última década y, sin embargo, nunca consiguieron establecerse. Siempre sufrieron. Basta hablar con ellos para que te digan: es que nunca regularizamos nuestra situación, es que siempre tuvimos problemas, es que teníamos el peor trabajo de todos. Entonces, después de una década de explotación y de una década de estar como invitados incómodos en países donde no pudieron establecerse, se inicia una segunda fase de ese éxodo, ¿no? Y es hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, pues por un montón de razones, pero digamos, la pobreza que se genera después de la pandemia de COVID-19 dificulta todavía más la situación en la que estaban. Luego, en Estados Unidos es verdad que se amplía el plazo por el cual los haitianos residentes en Estados Unidos pueden tratar de regularizar su situación. Y esto... las autoridades quieren venderlo como que son engañados en masa para que vayan a Estados Unidos y busquen su oportunidad. Puede ser que exista un efecto llamada, quizás. Lo que está claro es que lo que más llama a la gente a marcharse es la miseria en la que estaban en Haití y la miseria en la que están también en Brasil y en Chile, ¿no? Y en esto, además, sumémoslo que Haití está en una crisis eterna. Veamos este verano, matan al presidente, se da otro terremoto. Entonces, es un país donde, sumido en la violencia absoluta, con presencia de grupos del crimen organizado, de bandas, de pandillas. Entonces, de todo ese cóctel, claro, no hay un lugar a donde volver. Y en todo eso, pues, todos estos haitianos hacen una larga marcha que les lleva a atravesar todo el continente y les hace, por ejemplo, atravesar uno de los puntos migratorios más peligrosos del mundo, que es este tapón del Darién entre Colombia y Panamá. 5 días de caminata, 6 días. ¿Por qué es el más peligroso del mundo? Es un lugar, bueno, ya sabes que ahí hay una selva, es el único lugar que no se puede, no pasa la Panamericana, entonces no se puede atravesar en vehículo. Entonces es una selva donde la gente lo pasa entre 4, 5, 6 días. Los relatos son terroríficos, es decir, hay gente que te cuenta
violaciones, asaltos, asesinatos, gente que cae en mitad de la selva y nunca se le vuelve a ver. Las historias son espeluznantes, ¿no? Es un paso, además, que lo han utilizado en 2019, por ejemplo, pasaron por aquí, por México, cientos de personas de República Democrática del Congo, Camerún, Angola. Y en este momento, la mayor parte de personas que atraviesan el paso son de Haití. Entonces, bueno, llegaron a México y se encontraron con Tapachula, la ciudad cárcel. ¿Por qué la ciudad cárcel? Pues el gobierno de México, con sus acuerdos con el gobierno de Estados Unidos, primero con Donald Trump, ahora con Joe Biden, establece que el sur del país es el lugar de contención. Es algo que está pasando en todo el mundo, es decir, se subcontrata de alguna manera la frontera. La Guardia Nacional como Border Patrol subrogada. Claro, y además bajamos la frontera a 3.000 kilómetros, es decir, la frontera ya no está entre México y Estados Unidos, sino que está entre Guatemala y México. Y hay una especie de zona tapón donde se les permite estar en unas condiciones muy difíciles. Llegan todos a Tapachula, un municipio de menos de 400.000 habitantes, en Chiapas, donde hay un índice de pobreza de más del 80%, que no tiene la posibilidad de acogerlos, además que ellos llegan hablando algunos el idioma, otros con mayor dificultad. Quien ha estado en Brasil pues habla creol, habla portugués, digo, con mayor dificultad, y se encuentran con el racismo, se encuentran con la marginación, y durante meses estuvieron viviendo en la miseria en Tapachula. Y ahí en Tapachula, Alberto, ¿es realmente racismo? ¿Será un problema de dificultades de comunicación? Porque como tú dices, ellos hablan creol, hablan francés, a lo mejor los que estuvieron en Brasil portugués, como señalas, no hablan español. ¿Cómo comunicarse con la población local? Que es una población que por lo demás ha visto pasar por allí muchos flujos migratorios sin que necesariamente haya discriminación. Creo que en este caso sí ha habido una discriminación, por lo menos de aprovecharse. Si a una persona... Pero es verdad que son dos caras, ¿no? Es decir, Chiapas es un territorio tremendamente generoso, y cuando han pasado las caravanas la población se ha volcado, ha salido a darles víveres, a darles agua, a darles... Pero por otro lado también hay gente que se aprovecha. Y yo cuando estuve reporteando allá y viendo cómo estaban viviendo, y estaban todos en cuartitos hacinados, viviendo 12, 14, 20 personas, y en cuartitos en los que si a un local le cobrarían 1.000 pesos, pues al de allá le cobraban 3.000. O sea, al haitiano le cobraban 3.000, y eso es algo que te lo decían, eso se ha generalizado, ¿no? Porque, digo, siempre en estos momentos, o sea, cuando el gobierno ha decidido generar una barrera, ahí se generan también dinámicas perversas de economía informal, de supervivencia, se generan choques, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues se encontraron con la discriminación. Es verdad que también la olla a presión que es Tapachula, pues a veces uno se llega a pensar, poco ha pasado para lo poco que ha hecho el gobierno, las pocas ayudas que se han dado, para cómo se ha abandonado a decenas de miles de personas allá. Fíjate, en este año decíamos 120.000 solicitudes de asilo en México. A día de hoy, casi 70.000 se han pedido solo en Tapachula, es decir, hay 70.000 personas que están allá. Ya hablamos de una ciudad de menos de 400.000, o sea, es decir, es que el incremento de población es muy alto y no hay empleo, no hay ayudas sociales, no hay nada. Entonces, bueno, pues se generó ahí un caldo de cultivo para, pues una olla a presión, ¿no? Intentaron salir en caravana en 2, 3 ocasiones y fueron abortados por la Guardia Nacional, los golpeó, los cazó. Ahí pues fueron las imágenes de agentes del Instituto Nacional de Migración golpeando en el suelo migrante, pisando en la cabeza o pateando en la cabeza. Vimos también, yo fui testigo de cómo en la carretera iban los agentes de migración junto a la Guardia Nacional de caza, es decir, por los sembradíos, y luego entrando en los hoteles buscando a hombres, mujeres y niños que están huyendo de una situación de miseria y que lo único que buscan es llegar a Estados Unidos para buscar una vida mejor. Entonces, bueno, pues esa situación explotó por completo a finales de agosto, principios de septiembre, cuando de repente, no sabemos por obra y gracia de qué, esa ciudad cárcel que estaba rodeada por retenes, de repente se convierte en un lugar poroso y miles de personas aparecen
en Ciudad Acuña, Coahuila, frontera con Estados Unidos, donde se establecen cerca de 15.000 personas para tratar de cruzar. Estamos hablando de redes de tránsito de personas, estamos hablando de redes de solidaridad que los trasladan hasta allá. Pues la verdad es que creo que no se ha llegado a explicar bien qué es lo que ocurrió. Yo, desde luego, creo que hay decisiones políticas. Es decir, una llave que se abre y se cierra, un sistema de esclusas que va ajustando. Alguien mira para otro lado. Es decir, o sea, desde el sur de México está lleno de retenes. A mí me decían, y esto sí me lo han dicho varios haitianos con los que estuve platicando y que llegaron a Estados Unidos, fueron de los primeros que llegaron, entonces al no encontrarse con este tapón, consiguieron cruzar, y ahora mismo están viviendo en Estados Unidos. Me decían, en cada retén había que pagar 100 pesos, 200 pesos, porque si no te llamaban a migración. Pero más allá del detalle pequeño, y todos sabemos que ese sistema de corrupción ha existido y sigue existiendo hoy en día en los retenes migratorios, mi planteamiento, y es una sospecha, no puede haber una certeza, porque en algún momento se decide mirar para otro lado, es decir, porque hay un momento en el cual esta gente, cuando trataba de cruzar, cuando pasaba de Tapachula a otro municipio, la orden era atrápenlos y devuélvanlos a Guatemala. Es decir, haitianos que son atrapados por la policía mexicana y los empujan a Guatemala y ellos vuelven otra vez. Había una rueda. De repente esa gente llega a la frontera de Estados Unidos. ¿Te parece, Alberto, si vamos a una pequeña pausa? Y ustedes, amigos, amigas, no se vayan. Continuamos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el periodista vasco Alberto Pradilla, especialista en migraciones, precisamente en las caravanas que se están formando en el sur mexicano para trasladarse hacia los Estados Unidos, una de cuyas características más notables es que en su moderna expresión están integradas mayoritariamente por ciudadanos de Haití. Alberto, una de las cosas que llama la atención cuando uno ve lo que está pasando en Chiapas, que es la puerta de entrada para esa población, es que el gobernador de la entidad, Rutilio Escandón, pues pareciera seguir la política del avestruz. Uno revisa la prensa local y no hay prácticamente declaraciones del gobernador sobre el fenómeno migratorio, que es uno de los principales problemas de la entidad. Y se la pasa hablando de salud y de otras cosas. ¿Cómo explicarnos de esta situación? Pero bueno, digo, no hace declaraciones, pero la participación del gobierno del Estado en una estrategia federal, que es la del control migratorio, es notoria. O sea, él sí ha aparecido en algunos eventos clave en los que aparecen sobre todo altos mandos de la Guardia Nacional, Instituto Nacional de Migración y Ejército. La clave fundamental es la militarización del control migratorio. Hoy en día la mayor parte de altos mandos del Instituto Nacional de Migración son exmilitares. La Guardia Nacional es un cuerpo íntegramente militar. Pero quien está al frente del Instituto Nacional de Migración es un antiguo policía, encargado en trabajos sucios. Claro. Y a ras de suelo es al final es el ejército el que está, o sea, bueno, pues en esta dinámica de militarización de muchas especies de la vida pública, el control migratorio está en manos del ejército. Entonces, quien toma las decisiones, quien está en la cabeza de los mandatos para desplegar a los soldados, son todo militares. Entonces, yo creo que es verdad que el gobernador aparece en momentos concretos, pero también es verdad que esta es una estrategia federal, es una estrategia del gobierno federal, y es una estrategia que se ha diseñado desde el presidente Andrés Manuel López Obrador, y quien la ha estado operando y quien la ha firmado y quien la ha diseñado es el canciller Marcelo Ebrard. Y de hecho vemos cómo el Instituto Nacional de Migración, que históricamente dependía de la Secretaría de Gobernación, ahora sigue dependiendo orgánicamente, aunque quien manda es Cancillería.
Una de las cosas que hemos visto en estas caravanas es la continua estigmatización de quienes aparecen como sus voceros y sus organizadores. Se les quiere presentar casi como una extensión del crimen organizado, como lo que llamamos en México polleros, que son quienes trasladan mediante un pago a los migrantes a la frontera y los ayudan a cruzar. Esta estigmatización es justa. ¿Esos son los dirigentes de estas caravanas? Es que, fíjate, hay un detalle que a mí me parece importante para dimensionar el alcance de la caravana. Ahora mismo, a día de hoy, habrá unas 3.000 personas, podríamos decir, que estén marchando en el sur de México. Habría un grupo que ha llegado a Veracruz y otro grupo que está en Chiapas. Unas 3.000 personas, vale. El mes pasado fueron detenidas 128.000 personas en la frontera entre México y Estados Unidos. Es decir, 128.000 personas que fueron detenidas, más las que cruzaron, que se estima que es un 40% más. ¿Cuánto es? Unas 30.000 más. Claro, ¿cuánto es estas 3.000 respecto a todo el flujo que llega? Y el flujo que llega, en su gran mayoría, es pagando al crimen organizado, es pagando en estos flujos de polleros que cuentan, por una parte, eso, con el crimen organizado, y por otra, con la corrupción de las instituciones, que no se puede entender una cosa sin la otra. Entonces, es sorprendente que se trate de criminalizar a un grupito, porque en relación al volumen de gente que llega a Estados Unidos, quien va en caravana es un grupito pequeñito, y sin embargo se le pone tanto ojo, tanta atención. ¿Por qué? Porque tiene una connotación política. Tiene una connotación política de desafío, de desobediencia, de romper, digamos, normas injustas, que al final la gente no se va de su casa porque le parece que es una buena idea. O sea, es decir, hablamos de una historia de dominación de décadas, hablamos de colonialismo, hablamos de golpes de Estado, hablamos de responsabilidades de Estados Unidos y de las grandes empresas que han estado saqueando, por ejemplo, Centroamérica, ¿no? Entonces, claro, con toda esa dinámica, o sea, lo que parece que desde el gobierno se intenta es plantear al migrante como una especie de ser infantil, incapaz de tomar decisiones, que se deja engañar por unos líderes perversos. Creo que eso es la criminalización de toda la vida. Entonces, más allá, o sea, además de criminalizar, es que lo perverso es que además ahora mismo se está estigmatizando de una forma terrible. El Instituto Nacional de Migración ha mandado comunicados hablando de que había 6 personas con dengue, como si el dengue se pudiese contagiar, o que había detectado algunos casos de COVID. Cuando estamos hablando de una población en movimiento, eso es una forma de estigmatizar para que se te cierren las puertas, para que las mamás no puedan comprar pañales, para que no puedan comprar leche en un Oxxo o en una tiendita, en un abarrote, para que los municipios se cierren. La estrategia de criminalización está siendo fuerte, pero recordemos que ahora mismo, por ejemplo, hay uno de los que está dirigiendo una caravana, Irineo Mújica, fue ya criminalizado, encarcelado, y un juez le puso en libertad porque no había caso. Entonces, creo que sí está habiendo una estigmatización, pero va más allá. Y además, en serio, insisto, pensemos, ¿cuánto es una caravana respecto a todo el flujo migratorio? ¿No será que el gobierno lo que está diciendo es, bueno, no sean visibles, paguen su pollero y llegarán a Estados Unidos? Estamos viendo escenas en donde tráilers, autobuses, de repente paran para subir y darle lo que llamamos aquí un aventón, un ride a los migrantes a su siguiente destino. Y cómo la Guardia Nacional o las policías detienen esos vehículos y los obligan a que bajen a sus pasajeros. ¿Cómo explicarnos esto? O sea, ¿se vale caminar por México pero no se vale subirse en un vehículo? ¿Cuál sería la explicación? Es evidente que hay un cambio de estrategia dentro del Instituto Nacional de Migración. No sé si es porque las imágenes de finales de agosto, principios de septiembre, sí hicieron daño a la imagen pública del gobierno, porque al final estaban apaleando a gente pobre, a gente gente humilde, que está desesperada, que ha estado
obligada a estar en Tapachula como en una cárcel a cielo abierto. Y bueno, pues quizás se sintieron que esas imágenes no eran buenas para el gobierno y han tomado otra determinación. Ahora la estrategia es agotarlos. Entonces sí, ustedes pueden caminar, pero nadie les va a dar aventón. Vamos a intentar que se cierren los municipios a su paso. Vamos a agotarlos, a cansarlos, a que terminen, que no puedan seguir adelante. Y en eso llega Migración y les hace una oferta. Les dice, les voy a dar una tarjeta de regularización. Es una tarjeta tarjeta de visitante por motivos humanitarios que en realidad les lleva a estar encerrados en otro municipio. Es decir, pues quien llega a Querétaro no va a poder salir porque ya hay casos de quienes les dieron la tarjeta, salieron y fueron detenidos. Entonces, sí es una estrategia diferente. Hombre, digo, si nos ponemos a pensar, es mejor que no te peguen a que te peguen. Aunque no sé qué es más cruel. Pero sí que está habiendo como, creo que la definición a veces de la posición del gobierno respecto a esto es de crueldad y cinismo. Es como cuando hace unos meses salieron esas imágenes de golpes y de agresiones y tal, y el presidente López Obrador dijo, es que les pegamos casi por su bien, para cuidarlos, ¿no? Ahora, pues el objetivo es agotarlos. Una de las imágenes también que hemos visto a propósito de lo que fue la primera oleada de haitianos fue cómo en lugares como Tijuana llegaban a las cocinas económicas, a las fondas populares a pedir que les alquilaran la cocina para preparar sus alimentos. La dueña prueba esa comida y los acaba contratando para que ahora haya menús económicos de corte haitiano. Eso habla de un cierto nivel de integración, igual que los haitianos que trabajan en los lugares donde se lavan los automóviles, etcétera, etcétera. ¿Tú percibes que ha habido un cierto nivel de integración de esa población en México? Claro, a ver, fíjate que Tijuana es un ejemplo simbólico, ¿no? Yo recuerdo cuando la caravana de 2018 de centroamericanos llega a Tijuana, ahí está la Little Haití, donde hay decenas de haitianos que en efecto iban establecidos en 2016, 2017, y se estableció este discurso perverso en el cual decían, es que ojalá los centroamericanos fuesen como los haitianos, que ellos sí se integraron y al contrario ellos no, estableciendo categorías entre migrantes. Pues obviamente cuando se dan este tipo de flujos, obviamente hay quien tenía como idea ir a Estados Unidos, pero encuentra su lugar, se busca su comunidad y finalmente pues se van estableciendo lazos y comunidades, ¿no? Creo que en Tapachula se estaba viendo también mucha presencia. Lo que pasa es que en Tapachula las dificultades económicas que puede haber en Chiapas pues impedían que las personas estuviesen pensando en, bueno, me voy a establecer aquí a vivir y digo, en lugar de llegar a Estados Unidos, voy a hacer mi vida aquí, ¿no? Pero sí en ciudades del norte cada vez más va a ocurrir, es lógico. O sea, uno llega, dice, bueno, encuentro una chamba, encuentro un trabajo, ¿por qué no quedarme aquí, no? Las explicaciones conspiranoides desde hace años han venido dando cuenta de estas caravanas como resultado de un intento de desestabilización en contra del presidente López Obrador o en las elecciones de Estados Unidos, a favor de Trump, en contra de Trump. Ya no saben qué explicar y siempre se pone el elemento de que detrás de estas caravanas está el dinero de George Soros o de distintas fundaciones y agencias. Tú que has estado cubriendo tantos años este fenómeno migratorio, ¿crees que estas explicaciones tienen algún viso de realidad? El problema de las explicaciones conspiranoicas es que siempre son redondas, son perfectas. Es decir, esto es A es por B porque B es por A. O sea, es algo redondo, no tiene aristas. Pero la vida es más compleja y sobre todo yo creo que esas explicaciones obvian por completo una cuestión, que nadie se va de su casa por voluntad propia. Es decir, nadie deja su casa, se va con sus hijos, deja su familia, deja todo por diversión, por aventura, por fastidiarle al presidente. Entonces, mi teoría siempre ha sido,
que siempre hay agencias, elementos de los estados, tal, que puedan operar, siempre, en todo momento, es obligación. O sea, los servicios secretos tienen la obligación de operar. Pero a día de hoy nadie ha presentado una sola prueba de que haya esta causa-efecto. Y sobre todo, aun si la hubiese, que no hay una sola prueba, y yo, si la encontrasen, pues estaría encantado de decir, bueno, pues los que hemos cubierto esto durante mucho tiempo nos hemos equivocado, porque hay estas pruebas. Pero aunque lo hubiesen, hay un elemento que obvia por completo, y es, la gente se va porque la matan de hambre, porque la matan a tiros, porque un huracán se llevó su casa, porque un terremoto redujo su domicilio a escombros. Es decir, hay una deshumanización de las víctimas, las víctimas al final de este sistema que convierte países en estados fallidos para convertirles en, pues eso, en potenciales amenazas, ¿no? Me parece que es inhumano. Y creo que obviamente pues ese discurso va a seguir, pero insisto, no hay una sola prueba que lo demuestre. Alberto Pradilla, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Muchas gracias por la invitación, un gusto siempre. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur. Hasta la próxima.